Bueno, chicos, buenos días para todos. Ya esta semana entonces culminamos esta guía número 1 del segundo periodo, recordándoles entonces pues el mensajito que les envié la clase pasada, ponerse al día con los pendientes que tenemos respecto a esta guía, pues con las actividades de sustentación que deja. Ya la otra semana hay que montar las notas al sistema, listo. Voy a empezar aquí. Vamos aquí. Ok. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Para realizar este experimento necesitarás un parlante, un globo y música grave, como tambores, un bajo o un violonchelo. Pon el parlante sobre una mesa y al otro extremo el globo. Ahora enciende la música que elegiste y sube el volumen. ¿Cómo relaciona las vibraciones del aire con las ondas sonoras? Bien. Entonces ahí se vio en el experimento lo que puede ocasionar un sonido fuerte, hablando pues ya de intensidad, y pues en este caso era un sonido grave. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Mariana, ¿estás ahí? Hola, profe. Hola. No es necesario que se responda pues correctamente, según lo que creamos, porque esto es una introducción. ¿Cómo relacionan los sonidos fuertes con el tamaño de las vibraciones en el aire? Es decir, ¿qué relación crees que hay entre ese sonido y el movimiento del globo? ¿Por qué se mueve? No me repites que se me cortó la llamada. ¿Qué relación hay entre el sonido fuerte, si viste el experimento que acabé de mostrar, con el movimiento del globo? ¿Por qué sucede eso? Mariana, Profe, no sé. no se te ocurre nada. Simplemente una idea que debes de dar, no, no tienes que dar la respuesta correcta. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Por qué el sonido hace eso? No sé, profe. Bueno, ok. Manuela, ¿estás por ahí? Manuela Gómez, Profe, hola. ¿Tú qué crees que pasó ahí? ¿Por qué sucedió eso? profe, no sé, estoy pensando. A ver, Valeria, Profe, por la densidad, la densidad. ¿Qué tiene que ver ahí la densidad para ti? ¿Por qué crees que tiene que ver la densidad? por la densidad que tiene el aire que puede ayudar a que la vibración sea más fuerte. O sea que para ti tiene que ver el aire. A ver, Hincapié tiene levantada la mano. ¿Qué dices tú, Hincapié?
Profe, yo digo que son las ondas sonoras que provoca el parlante con las ondas graves, que ahí provoca unas ondas pues unas ondas mucho más graves, mucho Mm, más fuertes, entonces es que el movimiento del aire se disperse con mayor fuerza. ok, y ya hago una pregunta. Si el volumen fuera bajito, ¿habría movimiento? No, ¿Por qué? Sí, profe, pero muy suave. Muy suave. O sea que tiene que ver qué, además de las ondas. El volumen que tenga el equipo. Exactamente, el volumen del equipo tiene mucho que influir. No sé si han estado alguna vez en una rumba donde los equipos o los parlantes son grandes y potentes. Si usted se aproxima muy cerca al parlante, siente que hasta el estómago le retumba. No sé si han experimentado esa sensación alguna vez. Un equipo muy fuerte, parlante muy fuerte, usted se aproxima, hasta el mismo estómago le puede retumbar. Eso sucede precisamente, pues no va a suceder con cualquier equipo, pues con el equipo de la casa no puede alcanzar esos niveles de potencia, y ya estaríamos hablando de potencia tan elevados. Bueno, vamos con Loaiza, ¿estás por ahí? Sí, profe. Loaiza, por ejemplo, en el caso de la guitarra, si yo quiero generar un sonido fuerte, ¿usted qué haría? Un sonido fuerte en la Sí, o guitarra. sea, a alto volumen. Por ejemplo, usted está tocando la guitarra y quiere que suene más fuerte. ¿Qué tendrías que hacer con esa guitarra? Pues primero no tensionar tanto las cuerdas. Bueno, pues ahí no estamos hablando de frecuencia. Acuérdate que lo de las cuerdas tiene que ver es con Con la la frecuencia frecuencia. o el tono, o sea, un tono grave o un tono agudo. Aquí estamos hablando del volumen. Por ejemplo, estoy tocando la guitarra suavecito, entonces suena un Profe, volumen suave. pero Dígame, De una hacerle más pregunta. fuerza, La tocar guitarra con es más normal. fuerza, ¿hacerle con más qué? más Profe, fuerza. Con más un fuerza. ¿Qué amplificador. ibas a decir, hincapié? Profe, ¿es una guitarra normal o una guitarra eléctrica? No, normal, de la acústica. Entonces Loaiza nos dice que debe aplicarle con más fuerza, y eso tiene un sentido. O sea, el sonido, además de generar frecuencias, también estamos hablando de otro fenómeno que es el de la potencia o la intensidad con que se establece un sonido. No es lo mismo un sonido suavecito que no se escucha nada a un sonido fuerte. Bien, vámonos con Michelle, ¿estás por ahí? Que vi que te conectaste. profe. Michelle, hola. ¿Qué relación hay entre la amplitud, es decir, el tamaño de la onda, con la amplitud de la vibración de la cuerda? Profe, no entiendo la pregunta. Te están preguntando que si estas dos cosas tienen relación, es decir, la amplitud de la onda. Cuando yo hablo de la amplitud de la onda, estoy hablando del volumen. ¿Qué relación tiene la amplitud de la onda con la amplitud con que se mueve la vibración de la cuerda? Es decir, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Profe, sí tienen relación, pero aún así la onda del bafle, por así decirlo, sigue siendo mayor y por eso le gana. Bueno, pero no hablemos del bafle. Por ejemplo, estás tocando la guitarra muy suavecito. O sea, que las cuerdas se mueven con un tamaño grande o un tamaño pequeño, si las tocas muy suavecito. Uno pequeño, Ahora la tocas más fuerte. ¿Se va a mover más la cuerda, sí o no? sí, profe, obvio, Entonces tiene que ver la amplitud con la amplitud del sonido. sí. Ok. Vámonos con... A ver quién está por aquí. Piedraíta, ¿estás por ahí? Hola, profe. ¿Qué puedes decir de la energía para producir un sonido fuerte? ¿Tiene que ver la energía ahí o no? No, profe. No tiene nada que ver la energía. No, sería la intensidad y la fuerza, Sería creo. la Ah, no. intensidad. ¿Y quién hace mover la cuerda? Puede ser que lo esté tocando. Ya. Y no tiene nada que ver la energía entonces. Vamos a No. suponer el siguiente caso. El músico o el guitarrista lleva muchos días sin comer nada y está muy débil y además está enfermo. ¿Será que podrá tocar la guitarra con la misma Ah, intensidad que estuviera aliviado? no.
Entonces, tiene que ver la energía. Sí, profe. Bien. De hecho, aquí ya vamos a introducir un poquito el concepto. El sonido o cualquier onda mecánica es simplemente una transmisión de energía. Es decir, yo no puedo generar una onda si no hay una energía. En este caso, si no hay un agente que mueva las cuerdas, o en el caso del equipo del sonido, si yo no lo conecto pues a la electricidad, pues este no va a funcionar. Es decir, que el sonido tiene una relación muy directa con la energía y el tamaño de esa energía pues va a producir el volumen de ese sonido. La energía tiene que ver es con el volumen, o sea, qué tan fuerte o qué tan débil suena el sonido. Bien, vámonos con Uribe, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué sucede en cuanto a la energía del sonido cuando se escucha a diferentes distancias de la fuente? Supongamos que yo estoy escuchando al guitarrista, primero lo escucho ahí cerquita de él a 1 metro y luego me voy por ahí a 100 metros. ¿Será lo mismo? No, profe, se escucha más pasito. Entonces tiene que ver con qué. Además Con la de distancia. con la distancia. El volumen de un sonido tiene mucho que ver con la distancia. Como estamos hablando de una energía, esa energía, en la medida que va avanzando, o sea, en la medida que va recorriendo una distancia, se va disipando. ¿Por qué se va disipando? Profe, porque las ondas no tienen el mismo nivel de intensidad. Las ondas no tienen el mismo nivel de intensidad. Bueno, acuérdense que cuando yo genero un sonido, vamos a suponer que alguien está hablando aquí, genera un sonido. Ese sonido, ¿por dónde es que viaja? Por Por el, ondas, por el aire. Por el aire. Ese aire, si nosotros lo miramos microscópicamente, son unas moléculas, son unas pequeñas partículas. Entonces, en la medida que esa onda va golpeando moléculas, porque acuérdense que el sonido, se me desapareció el video, ¿qué le pasaría a la cámara? Entonces, lo voy a explicar así pues con la voz. El sonido, en la medida que va recorriendo moléculas, estos choques simultáneos van haciendo que la energía se vaya perdiendo. Entonces, por eso, en la medida que la distancia aumenta, pues tanto choque de tantas moléculas va disipando esa energía. ¿Listo? Entonces, depende directamente de la distancia que éste tenga. ¿Listo? Espera un momentico, yo aquí, ¿qué pasó con la cámara? Ya como que se arregló. Bien. Entonces vamos por acá. Vamos a escuchar los siguientes sonidos. Ahora vamos a escuchar este. ¿Cuál es más suave? El del la avión, profe. respiración. ¿El cómo? La respiración. La respiración es más suave. La respiración es más suave porque está generando menos ¿qué? Menos Vatios. vatios. Menos, pero entonces, ¿qué representaría esa palabra vatios? Yo ahorita dije la palabrita. Profe, las moléculas de aire. No. La respiración humana, en comparación con el sonido del motor de un avión, tiene más que, tiene menos que, perdón. Intensidad. Tiene más intensidad o energía. Cuando estamos hablando aquí de vatios, estamos hablando ya de energía. Entonces dice, la intensidad del sonido percibido o propiedad que hace este se capte como fuerte o débil está relacionada con la intensidad de la onda, es decir, qué tan fuerte está. También llamada intensidad acústica y se define como la cantidad de energía
que atraviesa una determinada área. Es decir, esta se calcula potencia dividido área. O sea que va a depender de qué tan potente es el sonido que estamos generando, o sea, qué tanta energía y de la distancia a la que estemos, lo que estábamos hablando ahorita. Entre más lejos me encuentre, pues esa intensidad va a ser menor. ¿Listo? Entonces, en cuanto a una onda sonora, en un medio homogéneo, esta intensidad se calcula de la siguiente manera, donde este P es potencia y esta parte de acá abajo tiene que relación con la distancia. Es decir, depende de 4pi por la distancia al cuadrado. Este R viene siendo la distancia. Significa que un sonido será intenso, será muy intenso o tendrá mucho volumen. Cuando yo hablo de intensidad estoy hablando de volumen, en la medida que este sea potente, o sea que tenga mucha energía, y en la medida que estemos más cerquita, mire que está inverso. Aquí está directo y aquí está inverso. Significa que entre más potente, más volumen. Y entre más lejos estemos, menos volumen. ¿Listo? ¿Sí quedó claro la explicación de esta expresión? Bien. Entonces la potencia se expresa en vatios y R se expresa pues en metros. Más adelantico les voy a explicar con un ejemplito. Estamos viendo primero la teoría. Entonces esta gráfica representa la expansión del sonido. Entonces mire que en la medida que el sonido se va expandiendo, tiene que abarcar un área más grande. O sea, las moléculas, ese choque molecular va creciendo. Por eso es que la intensidad va bajando en la medida que la distancia va aumentando. ¿Listo? Vamos a escuchar entonces lo siguiente. Bien. Este sonido de ahí están diciendo que es de 90 decibeles. Vamos a ver los decibeles. Estos son petardos. $100 decibeles son esos petardos. Martillo neumático, 110. Un cuarto donde alguien está dormido, 40 decibeles. La bocina de un auto, 120 decibeles. Tiene un efecto de 130 decibeles. Aquí una alarma antiaérea, 140. Un cohete. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y un despertador. Bien. Entonces, bueno, según esos ejemplos, los decibeles, ¿qué tienen que ver con el sonido? ¿Qué significan esos decibeles? Gabriela, te acabaste de conectar. Sí, señor. Dinos tú con tus palabras, entonces, ¿qué significará esa palabra decibeles? ¿De qué estará hablando esa palabra decibeles? Que hay sonidos como muy altos y bajos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué mide los decibeles? ¿La frecuencia? No. Mira, por ejemplo, un dormitorio, 40 decibeles. Un martillo de esos que taladran la calle, 110 decibeles. Entonces, ¿qué relación hay con los decibeles? ¿Qué es lo que miden los decibeles? La gravedad. El volumen. El volumen. ¿Quién lo dijo? Ah, ok. Yo. Gabriela. Gabriela. Los decibeles tienen que ver con el volumen de un sonido. A mayor nivel de decibeles, estamos hablando de un sonido más fuerte. Entonces, esos niveles de intensidad se miden de acuerdo a la intensidad. Es decir, una cosa es la intensidad y otra cosa es los niveles de intensidad. Vamos por aquí. Entonces, esa intensidad es la magnitud o sensación sonora a nivel de intensidad que depende de la intensidad acústica, pero también depende de la sensibilidad del oído. El decibel es la unidad
de medida en la intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido, debido a la extensión de este intervalo de audibilidad para expresar unidades sonoras, se emplea en escalas de divisiones de potencia de 10. Después les explico eso, pero aquí lo que tenemos que entender es que estos niveles van de acuerdo a la percepción de nuestro oído. Es decir, el oído humano está diseñado para percibir ciertos niveles de intensidad. Cuando estamos hablando de 0 decibeles, estamos hablando de un cero absoluto, es decir, no hay ni siquiera un movimiento de una hojita. Eso es lo que percibe, o sea, que el oído no percibe absolutamente nada. Y ya a partir de ahí la escala empieza a aumentar de acuerdo pues al volumen del sonido. Entonces no es lo mismo escuchar un grito, muchos decibeles, más suavecitas. Entonces este nivel de intensidad se calcula, o los decibeles que se expresa con este simbolito, con esta expresión 10 logaritmo de I sobre I0, donde I0 es el umbral de audición mínima de nuestro oído. Nuestro oído lo mínimo que puede percibir es este nivel de potencia. Menos de ahí nuestro oído no puede percibir. Listo. Entonces aquí dejan un ejercicio. Voy a explicar a través de un ejemplo. Está como rebelde esta cosa. Ok. Entonces voy a explicar eso a través de un ejemplo. Vamos a suponer que estamos escuchando música en un equipo de sonido. A ver, Loaiza, ¿tu equipo de sonido qué potencia tiene más o menos o no la sabes? Loaiza sí está conectado. Bueno, vamos a suponer, entonces voy a poner el caso del ejemplo de mi equipo de sonido. Mi equipo de sonido, según dice ahí, aunque uno nunca se sabe si es cierto, dice que es de 120 watts. Esa es la potencia que genera ese equipo de sonido. Entonces vamos a mirar qué nivel de intensidad coge este equipo de sonido cuando está a todo volumen, es dar a su máximo de 120 watts y yo estoy ubicado a 3 metros de distancia. O sea, ¿qué van a percibir mis oídos con un equipo de 120 watts a 3 metros de distancia? Listo. Entonces lo primero es, vamos a encontrar cuánto vale la intensidad o el volumen de ese sonido. La intensidad se calcula dividiendo potencia sobre 4 por pi por radio al cuadrado. Listo. Entonces vamos aquí a reemplazar valores. ¿Cuál es la potencia de ese equipo de sonido? 120. 120. O sea que la intensidad o el volumen de ese equipo son 120 watts o vatios dividido 4 por 3.14 por ¿a qué distancia me voy a ubicar yo del equipo? 3 metros. 3 metros. A 3 metros. Profe, ese marcador no se ve. Está muy clarito, ¿cierto? Sí. A ver, yo le bajo la tinta a este. Ok. 120 vatios dividido 4 por 3.14. Recuerden que el 3.14 sale de pi por 3 que está elevado todo al cuadrado. Es decir que la intensidad, primero lo de arriba lo dejo tal cual, 120 vatios dividido 4 por 3.14 por 3 al cuadrado. O sea, 3 por 3. 9, profe. 9.
Marcadores no están dando nada. Este sí se ve. ¿Es en naranja? Sí, profe. Ok. 3.14 por 9. Entonces, primero lo de abajo lo debo multiplicar, o sea que la intensidad me quedaría 120 vatios dividido 4 por 3.14 por 9. O sea que en la calculadora. Cuatro por 3.14 por 9. Eso dice que es 113. Vamos a aproximarlo a 113. 113 metros cuadrados. O sea que la intensidad sería igual a 120 dividido 13. 120 dividido 113. 1.06. La intensidad sería 1.06 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Esa sería la intensidad. Pero a mí lo que me interesa es saber los decibeles. Entonces, para saber los decibeles, yo necesito saber cuál es la intensidad de esa onda. Claro, la explicación que dije aquí de cómo se calcula la intensidad. Sí, profe. Listo. Entonces puedo borrar. ¿Puedo borrar ahí? Sí, profe. Ok. Entonces vamos aquí. Entonces ya sabemos que la intensidad de este equipo a 3 metros, la intensidad es de 1.06 vatio por metro cuadrado. Esa sería la intensidad. Ahora los decibeles, según la fórmula se calcula 10 por logaritmo. Esta palabra logaritmo está en la calculadora. De la intensidad encontrada dividido la intensidad bajo el silencio. Esta intensidad cero significa intensidad del silencio. La intensidad del silencio siempre va a valer, ya les digo aquí el valor, (10 a la menos 12). 10 elevado a la menos 12. Es decir, que sería 0,0002 ceros, 1. O sea que la intensidad sería 10 por logaritmo de 1.06 dividido 10 a la menos 12. Entonces, primero lo que debo hacer es resolver esta división. 1.06 dividido 10 a la menos 12. Entonces, 1.06 dividido 0.06. 8, 9, 10 y aquí 12. Bueno, según esto, la calculadora está como mal. 1.06 10.
Esa no me va a querer dar un 10. Uno punto cero seis. Según esto, da 833.333.333. Entonces la intensidad sería 10 logaritmo de 833.000 millones. Lo vamos a dejar así, millones. Entonces vamos a sacarle el logaritmo a eso. El logaritmo es 11. Es decir, que la intensidad sería 10 multiplicado por 11. O sea que 10 por 11 eso daría 110. 110 decibeles. Entonces ese sonido de un equipo de 120 vatios a 3 metros generaría 110 decibeles de intensidad, más o menos el ruido que genera el tráfico pesado a mediodía. ¿Listo? ¿Algo no quedó claro o es necesario volver a explicar aquí, de pronto aquí en este pasito que está un poco enredado? Profe, ¿de dónde salió ese 11? Ya le voy a decir. Entonces vuelvo a repetir. Este 1.06 fue la intensidad que calculamos al principio. Este 10 a la menos 12 siempre va a ser la intensidad cuando hay silencio. Esa es la intensidad cuando hay silencio. Siempre va a ser ese valor, 10 a la menos 12. Entonces, primero, ¿qué es lo que hago? Divido 1.06 sobre 10 a la menos 12. Recuerden que 10 a la menos 12 es que 0.00000, es decir, 11 ceros y al final un 12. ¿Ya? Eso significa 10 a la menos 12. O sea que divido 1.06 sobre 0.000000012. Ese resultado me dio 833 millones. Aquí no puse pues los otros ceros, pero aquí son millones. 833 millones. Este 11, ¿de dónde sale? Ese 11 sale en la calculadora, hay una teclita que se llama log. Ahorita cuando cojan la calculadora la van a observar. Esa teclita se llama log, que significa logaritmo. Entonces usted calcula el logaritmo de 833 millones y eso le da 11. ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, profe, gracias. Entonces el logaritmo de 833 millones da 11. Y 11 por 10, pues eso da 110. Es decir, que este equipo de sonido a 3 metros generaría 110 decibeles. ¿Listo, chicos? Dejamos ahí, la próxima clase voy a explicar otro ejemplito de estos para que quede más clarito. Y dejo entonces ya el último ejercicio para esta actividad, que es el que proponen ahí en la guía. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Chicos, feliz día. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, feliz día. Chao, Chao. chao, profe.